pusieron piel a piel y han visto que ha ido dando resultados positivos. Durante varios años, la OMS o algunas organizaciones internacionales dijeron, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Por qué están disminuyendo los índices de mortalidad? ¿Qué están haciendo? Se fueron para allá, fueron a verificar y vieron que sí tenían resultados positivos, con evidencias. Entonces empezaron a investigar. Un grupo de investigadores empezó a ver que si era factible o no era factible, y pues sí, al final se llegó a la conclusión de que sí, esto daba resultado. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó un grupo investigando. De este grupo surgió la Fundación Canguro, 14 o 15 años después, ¿no? Ellos, ¿de qué se encargaron? De hacer más estudios, de evaluar, de mejorar y de difundir el método Madre Canguro. Por eso que ahora es un impacto a nivel mundial, porque esto está a nivel mundial. Este programa se lleva a cabo a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, en España, a nivel mundial, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Ellos no lo usan como tecnología, porque ellos tienen tecnología de punta. Lo usan más como humanitario, separación ser, precisamente para el contacto de piel con piel y el apego precoz. Los resultados del contacto de piel con piel. Aparte de que sus bebés tienen todo, la incubadora, tienen todo, pero han visto mejor esta parte humana y con mejores resultados. Entonces, la implementación de este protocolo no solamente busca sensibilizar a nosotros que somos personal de salud, sobre todo los beneficios del método, promoviendo la aceptación y la aplicación, pero no solamente es eso, lo más importante es la sostenibilidad. Es fácil, a veces nos cuesta llegar, pero más nos cuesta llegar a sostenerlo, ¿no? Entonces es importante que todos sepamos que la sostenibilidad es importante y el fortalecimiento del mismo también. Paralelamente a todo esto, de que estamos empezando, también se están haciendo gestiones para que vayamos mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual de salud materna infantil en Bolivia y en Santa Cruz? Bolivia ha logrado avances en cuanto a la reducción, ¿no?, de la mortalidad o de la morbilidad infantil, pero tenemos brechas aún, ¿no? Sigue siendo uno de los países con mayores desafíos. Indicadores claves, la mortalidad materna tenemos 155.000 por cada 100.000 nacidos vivos y la mortalidad infantil 22 por cada 1.000 nacidos vivos. La cobertura de atención prenatal, como lo mencionaban los doctores, es apenas el 78%, que correspondería de este 78%, el 90% en zonas urbanas y el 60% versus el 60% en las zonas rurales. Los partos institucionales solamente son 72, ¿no? Todavía hay partos domiciliarios que nos llegan ya con casos complicados. En Santa Cruz es el departamento que es el más poblado, con mayor población, económicamente dinámico, es activo, todo lo que nosotros sabemos, pero todavía tiene algunas disparidades entre el departamento que es la capital y la zona rural. Entonces, los datos de Santa Cruz, CEDES 24, la mortalidad materna, eran 135.000 por 100.000, 135 por 100.000 nacidos vivos, y la mortalidad infantil 19 por cada 1.000 nacidos vivos. Partos institucionales 85%, y tenemos un factor de riesgo acá en nuestro departamento, que es el 25%. Es uno de los primeros factores de riesgo que tenemos en Santa Cruz. ¿Cuáles son los problemas específicos? Zonas periurbanas y rurales con acceso limitado a controles prenatales y emergencias obstétricas. Hay lugares muy lejanos que no pueden llegar ni siquiera al centro de salud que hay en el lugar. Alta tasa de embarazo de adolescentes, pues sí tenemos, este es nuestro factor de riesgo también acá dentro de Santa Cruz. Están vinculados ¿a qué? A la pobreza y a la falta de educación. Me parece que es importante un pilar fundamental, la educación sexual, la educación en todo este ámbito de los partos, las cesáreas, las infecciones. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. La desnutrición crónica infantil, y esto se enfatiza y hay mayor porcentaje en Nicaragua y San Ignacio de Venezuela.
en lugares donde no se puede llegar. Entonces nosotros haciendo un comparativo entre Bolivia y Santa Cruz, si bien Santa Cruz tiene mejores indicadores por el promedio nacional, pero todavía hay desigualdades y hay mucho que avanzar para mejorar. Entonces, a nivel nacional, los nacimientos prematuros, que son los nacimientos antes de las 27 semanas, y los de bajo peso al nacer menores de 2.500 al nacer es este peso, ¿no? 2.500 o menores de 2.500 gramos, son problemas, dice, son una carga para la salud pública. Y evidentemente sí, ¿no? Entonces, que contribuyen a la mortalidad neonatal y a las complicaciones. No solo es a largo plazo, también es a mediano y a largo plazo. Entonces, estos indicadores, según la OMS, la prematurez tendríamos en un porcentaje de 12-15% de los nacimientos. Últimamente decían 14-13%, pero viendo los índices de natalidad que también han disminuido, nosotros seguimos con ese porcentaje de prematuros, quizás no ha aumentado. Bajo peso al nacer, 8-10% se va manteniendo, tenemos un término medio del 9%. Distribución geográfica en las áreas urbanas, 12%, en las rurales, como vemos, está aumentado, y en los departamentos más afectados a nivel nacional son Potosí, Chuquisaca y Oruro. La mortalidad neonatal asociada, 40% de las muertes en menores de 1 año están relacionadas con la prematurez de bajo peso. Y esto no ha aumentado porque los últimos datos dicen de 25-40%, pero sí se mantiene en 40%. ¿Cuáles son las principales causas? Maternos y socioeconómicos, ¿no? Entre los factores maternos están los embarazos en los adolescentes, es el de mayor riesgo, que tienen bebés de bajo peso, pero es un factor de riesgo actualmente en nuestro departamento. Desnutrición materna, falta de anemia, falta de controles prenatales. A veces tienen los controles prenatales, ¿no? Pero las mamás dejan de tomar el citrato ferroso que se les da. Pero ¿quién de nosotros pregunta por qué? ¿Quién de nosotros le busca otra alternativa? Ninguno. Entonces yo creo que ya debemos empezar a ser más activos, más empáticos para mejorar la salud de la mamá. Los factores socioeconómicos, pobreza y falta de acceso a servicios de salud. Todavía hay comunidades que no tienen acceso al agua, es muy importante. Partos en domicilio sin atención calificada. Hay parteras que son calificadas, que sí están atendiendo, pues sí, pero hay otros lugares que no. Y también tenemos que ser sinceros, nosotros debemos capacitarnos mucho más o más seguido en cuanto a reanimación neonatal, ¿no? Porque a veces, o en reanimación neonatal tendría que haber por lo menos una persona calificada y capacitada para atender ese recién nacido, porque ahí el tiempo es nuestro peor enemigo. Dentro de los 60 segundos ese bebé debe estar respirando o llorando en caso de que él no pueda, y nosotros debemos intervenir, nosotros ventilando los pulmones. Entonces dice, no, bebé llorando, respirando antes del minuto de vida, o nosotros ventilando, ayudando a que esos alveolos de los pulmones se abran para que el bebé empiece a respirar, o si no, nosotros ventilar, pero eso es antes del minuto de vida, por eso hablan del minuto de oro. ¿Cuál es el diagnóstico a nivel de nuestro departamento? La capital con mayor acceso a cuidados neonatales y las zonas rurales son, en las zonas rurales allá, las tasas de prematurez y falta de control, ¿no? Entonces, por eso decían los primeros niveles, pero también tienen que ver cuáles son las falencias del personal que esté en el primer nivel. Nosotros tenemos obligación de asistir, de todo, pero también tenemos que tener las condiciones, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta para por cada lugar de donde están viniendo ustedes, de cada centro, ver esta situación para poder solicitar en forma escrita a ustedes, por ejemplo, que es el ente superior de salud de nuestro departamento, para que haya algún cambio o para ejercer cambios, porque nosotros que somos la parte operativa somos los responsables de comunicarles. Si ellos no saben, están en otra, ¿no? Entonces es importante saber. La prematurez en el 2024, y esto no ha variado, es de 10 a 12%, y ahora estamos hablando del 14%. El de bajo peso al nacer de 7 a 9%. El anterior era de 8 a 10, pero se mantiene ahí. Y la mortalidad neonatal pues entre 33 y 35%, y todas están vinculadas a la prematurez.
la mortalidad infantil también es a consecuencia de las complicaciones de la prematurez o de las asfixias, que son consecuencias o complicaciones de algunas asistencias o confirmaciones neonatales no efectivas. Entre los problemas específicos tenemos zonas rurales, ¿no? La niña Guarayo Pichaco, alto porcentaje de partos, pero sin controles prenatales, a veces domiciliarios, desnutrición materna, especialmente en las comunidades indígenas, y en el área urbana, mejor atención, pero aún con casos de prematurez y embarazos adolescentes. Y las enfermedades crónicas no controladas, que sabemos que es la preeclampsia, la diabetes. Entonces, un análisis comparativo, Bolivia y Santa Cruz. Santa Cruz tiene indicadores ligeramente bajos en relación a los promedios a nivel nacional, pero todavía tenemos desafíos significantes para poder mejorar entre lo urbano y lo rural. Entonces, dentro de las conclusiones, a nivel nacional, Bolivia tiene altas tasas de prematurez y bajo peso natal, están vinculadas a la pobreza, desnutrición y falta de acceso a la salud. En Santa Cruz, aunque los promedios son mejores en comparación a nivel nacional, pero todavía hay pocos críticos en zonas rurales con altos índices de desnutrición y partos sin atención calificada. Factores de riesgo: el embarazo en adolescentes, es uno de los factores primarios en nuestro departamento, la falta de controles prenatales y la desigualdad al acceso de salud, que nos estamos refiriendo al área rural y al área urbana. Entonces, este es un pantallazo de lo que tenemos en nuestro hospital japonés. Los prematuros desde 68 o de 11.2% han aumentado en la gestión 2025, teniendo en cuenta que es un hospital de referencia de tercer nivel y vienen las madres complicadas, ¿no? Entonces, y a veces ya vienen muy complicadas, y la intervención debería de ser oportuna, pero ya con las complicaciones que tienen nos lleva a todo esto. Óbitos, también hemos aumentado 5.2%, los nacidos vivos, porcentaje hemos aumentado, y entonces es un pantallazo de lo que tenemos en nuestro hospital. Los prematuros menores de 1.500 gramos corresponden al 46%, y los mayores de 1.500 gramos que están en relación. También hemos tenido prematuros extremos, ¿no? Que más o menos menores de 28 semanas hemos tenido el 21%, y 28, 32 semanas el 46%. Si se dan cuenta, es más del 50% de los prematuros que tenemos acá. Como le digo, teniendo en cuenta de que nuestro hospital es un hospital de referencia, ¿no? Tenemos unidad de cuidados básicos, donde entran unas prealtas, los que están esperando para el control del ROC, ¿no? O esperando de que tengan reflejo de succión, mejore su succión. Esta es una terapia intermedia, donde tenemos pacientes con oxígeno todavía, con oxígeno de alto flujo. Entonces, y tenemos nuestra terapia intensiva, donde nosotros aplicamos también el método madre canguro a los bebés pequeños. Entonces, ¿qué pacientes ingresan dentro del programa método madre canguro? Todos los recién nacidos prematuros menores de 37 semanas de edad gestacional, independientemente del peso. Y todos los menores o de bajo peso al nacer, menores de 2.500 gramos, pero independientemente de la edad gestacional. Tenemos que puede ser de 38 semanas y tenga 2.100 gramos de peso, entonces entra dentro del método madre canguro. ¿Hasta cuándo? Hasta las 40 semanas de edad gestacional o hasta los 2.500 gramos de peso. Y el bebé solito es inquieto y trata de salir, ya no quiere. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta. O hay otros bebés que no quieren salir, ¿no? De las 40 semanas, pero es importante tomarlo en cuenta para orientar a la mamá. Como decíamos, tenemos poco personal capacitado y equipos escasos, ¿no? Salas congestionadas, incubadoras ocupadas, número deficiente de monitores, a veces no tenemos monitores, infección usuarial frecuente. ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad.
aunque la queramos enmascarar, pero es una realidad, pasa en todos los servicios. Entonces, esto no es justificación para no hacer el método madre casa. ¿Por qué? Si nosotros estamos capacitados, nosotros sabemos cómo hacer, cómo explicarle a la mamá los beneficios, en qué consiste, no vamos a perder nada. Y después de la primera vez que la mamá esté en contacto piel con piel con su bebé, va a sentir una sensación única, mágica, que ustedes van a poder observar en la paz. Y a veces la mamá se pone a llorar, pero de felicidad, ¿no? Hay algunos casos raros que tienen miedo. Inclusive hemos visto manos dolorosas y todo, especialmente los papás, para hacer este contacto. Pero después de esos son ellos que vienen se les va a ir diciendo de cuáles son los criterios para que el bebé esté en contacto de piel con piel con la mamá. Hay criterios del bebé, de la mamá, de la familia. Hay casos y casos, ¿no? Pero una de las cosas importantes es que la mamá y el bebé tienen que estar hemodinámicamente estables, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos mejorando todo este método, vamos colocando el método, nos vamos a dar cuenta de que más bien, en vez de necesitar personal, o en vez de sobrecargarnos el trabajo, porque esa es la resistencia del personal, ¿no? Una responsabilidad más, no tengo tiempo, tengo que hacer lo otro, del personal de salud. Entonces, nos damos cuenta a medida que vamos haciendo el método, de que la mamá nos ayuda a darle la alimentación, estando en contacto de piel con piel. Pero lo tenemos monitorizado, los signos vitales los podemos ver, ¿no? Pero la mamá nos ayuda en todo este tiempo que está en contacto de piel con piel, bajo monitorización, solo tendría que recibir la medicación y la alimentación si es que está medicada. Entonces la licenciada le pone la medicación, le enchufa la bomba de infusión, va pasando tranquilo. Y la mamá ya nos puede sostener la sondita en caso de que el bebé no esté discutiendo para alimentarse. Entonces nos está ayudando la mamá y tenemos más tiempo para hacer lo otro que tendríamos que hacer. Entonces, y esto nos vamos a dar cuenta y lo vamos a ir aceptando cuando veamos resultados. Ya, como nosotros acá. Entonces, dice, el 90% de los niños del término de bajo peso nacen en países en vías de desarrollo, pero ¿sí? El 90% de los recursos en investigación para niños de alto riesgo se utilizan en los países desarrollados. Entonces, con todo eso, nosotros decimos que los recién nacidos, independientemente de dónde nazcan, tienen un derecho a la atención y al cuidado médico de mejor calidad posible, dentro de las perspectivas biomédicas, tecnológicas, psicológicas, emocional y humana, socialmente. Por eso es esencial unir estos dos mundos, por el bien de los bebés. Entonces, los niños prematuros o de bajo peso, como decía, representan una carga para la salud pública, especialmente en países como el nuestro. La prematuridad es la causa número 1 de mortalidad. Luego tenemos a la entonces, y las infecciones. Según los datos de la OMS y de la UNICEF, cada año nacen casi 30 millones de recién nacidos, pero de estos se estima que 15 millones son prematuros. Y esta cifra o está manteniéndose o está en aumento, ¿no? Entonces es importante que estos bebés de esta población que está muy vulnerable representan pues una carga para la salud pública, especialmente en países como el nuestro, ¿no? Entonces, pero nosotros ponemos algunas cosas, no hacemos el tratamiento como debe ser, yo hablando desde la parte administrativa. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que deberíamos de hacer para prevenir o para tratar de prevenir todo esto, ¿no? Antes de la concepción recibimos suplemento de ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural. Esto tiene que ser bajo control, ¿no? Entonces los controles prenatales tienen que ser de calidad. Y los controles, yo sugeriría, o ya he sugerido, de que los controles de los embarazos de alto riesgo primero deberían de verlos en un tercer nivel y con las indicaciones precisas irse a un segundo o a un primer nivel.
Antenatal dice tamizaje materno, no solamente, como decía la doctora, creo que van a hacer algunos cambios dentro de lo que corresponde para que ya los controles sean bimensuales o mensuales, ¿no? Entonces nosotros tenemos antes del tercer trimestre o después de las 20 semanas, y a veces nos dejamos así y con un control o 4 controles, los que trabajan en si saben mejor, ¿no? Cómo es la cosa. Entonces, pensamos que es suficiente, pero hay pacientes con 8 controles, 10 controles igual con factores de riesgo. ¿En dónde hemos intervenido? ¿En qué parte del embarazo hemos intervenido? En ninguno. Entonces ya vienen 8 controles, perfecto, bien. Tienen acá ya complicadas las mamás. Entonces para eso es lo que tendríamos que mejorar. Prevención de eclampsia, inmunización contra el tétano, tratamiento preventivo para la malaria, dependiendo del lugar, tratamiento de la anemia y de la bacteria, como dicen, ¿no? Las infecciones vaginales y urinarias. En el intraparto, dependiendo de cómo o qué factores de riesgo presente la mamá, pues antibióticos en caso de la ruptura prematura de membranas, esteroides durante el trabajo de parto pretérmino. Entonces, debemos reconocer, es importante reconocer el diagnóstico o el problema para poder darle una intervención oportuna. Y en el posparto, si se dan cuenta, como primer lugar está la reanimación neonatal. Es importante la adaptación del bebé de la vida intrauterina a la extrauterina, ¿no? Debe ser lo más eficaz posible. Y cuando el bebé no puede hacer esa transición efectiva, es nuestra obligación como personal calificado y capacitado de poderles ayudar de que esa transición sea lo más efectiva posible o tratar de ayudar, ¿no? Entonces, este capítulo de la animación neonatal es un tema muy importante, es un taller que se da de 2 días, ¿no? Entonces es un tema que debemos también capacitarnos en eso. Prevención y manejo de la hipotermia. Hemos aprendido que nosotros debemos prepararnos desde la sala de partos para que este bebé no tenga hipotermia, ¿no es cierto? Ver que la sala de partos tenga una temperatura de 24 a 26 grados, cerrar puertas, ventanas, apagar aire acondicionado, independientemente de lo que sea, eso es lo primordial. Entonces es importante desde el ambiente, tener la servofuna o ir alistando el ambiente en caso de que no tenga esa temperatura recomendada. Lactancia materna. Acá entra método madre canguro. El método madre canguro inmediato y el que nosotros hacemos el precoz, lo más oportunamente posible. Entonces, si nosotros hacemos el contacto de piel con piel desde el nacimiento, vamos a prevenir la hipotermia. Vamos a hacer de que se liberen estas hormonas y el bebé vaya a succionar y empiece a sacar el calostro para que vaya produciéndose la leche materna. Entonces acá hay un factor muy importante que si se dan cuenta es desde el nacimiento. Y como ya les habíamos dicho, esto se ha creado en Bogotá, Colombia, por los doctores mencionados. Entonces, en 1978, ¿cuáles han sido los motivos? Resolver la escasez de la incubadora, reducir la separación de madre e hijo, es decir, separación cero que se habla a nivel mundial. Y es eso lo que están logrando en Estados Unidos y en todos los países desarrollados. Con ese fin, utilizan el método madre canguro y reducir la tasa de abandono. ¿Qué pasa con un bebé prematuro que está en incubadora, que no se está alimentando, que está conectada al tubo? ¿Qué le decimos a la mamá? Generalmente, en nuestra realidad, no está ahí la mamá misma, me dice, no veo a mi bebé, no succiona. O sea, ¿por qué estoy acá? Viene a recibir el informe y se va. Cada día va siendo más espaciado su ausencia. Y entonces al final viene cada semana y a veces no viene. Nosotros trabajo social vive lejos, dice que para qué va a estar acá, claro, necesita alimentarse la mamá, ¿no? Pero no sabe. Entonces reducir la tasa de abandono. ¿Qué hacemos nosotros? Explicarle primero al familiar si no está la mamá, incluirle al papá, integrar a la familia y tratar de que la mamá se quede para que se traiga la leche en caso de que no está succionando su bebé,
cada 2 horas y media o cada 3 horas para que no se pierda la producción, porque nosotros sabemos que el estímulo hace que la leche se produzca, ¿no es cierto? Entonces, y a empezar lo más oportunamente posible el contacto de piel con piel, porque ¿quién es el cuidador principal de este bebé? La mamá. En teoría es la mamá. Y nosotros tenemos que hacer lo posible en la práctica. En realidad es la mamá. Nosotros solo somos guías y orientadores. Mamá, papá, la familia. ¿No? Por eso tiene que ser un hospital de puertas abiertas. A nosotros nos ha costado, no mucho, porque ya lo íbamos practicando, de que entraban y salían, al contrario, a veces nos llamaban la atención. Pero ahora es un servicio, la terapia intensiva y todas las servicios de neonatología es un servicio de puertas abiertas. Papá y mamá son parte de nuestro equipo, como médico. Entonces ellos entran y salen, a menos que estemos pasando visita o que estemos haciendo un procedimiento o reanimando a un bebé, ¿no? Pero a veces sí están en contacto de piel con piel, nosotros seguimos pasando visita, solo que los comentarios los hacemos en otra sala. Entonces, para no interrumpir ese espacio, no hay que perder la oportunidad. Si la mamá y el papá vienen y dicen en la noche, yo quiero hacer canguro porque en el día trabajo y solo tengo tiempo, hay que darle la oportunidad. Pueden hacer. Entonces, es a no perder la oportunidad. ¿Cuáles son los componentes claves del método madre canguro? El contacto de piel con piel, que tiene que ser continuo y prolongado. Al inicio puede ser como mínimo 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Para que complete el ciclo de sueño. Porque en ese ciclo de sueño, si nosotros interrumpimos donde hay conexiones neuronales, entonces vamos a interrumpir esas conexiones y vamos a alterar la formación y crecimiento de ese cerebro. Ahora, para que crezca el cerebro, mínimamente tienen que estar en contacto de piel con piel continuo 8 horas para lograr ese objetivo. Entonces, lo ideal, 24/7. Pero nosotros en un hospital de acá de nuestro departamento tenemos condiciones o una sala solo para método canguro, de la mamá, del papá, con el bebé o el hermanito, para que en forma integral hagan eso. No tenemos condiciones. Pero acá hemos logrado hacerlo lo máximo 12 horas por día. Mamás que se han quedado, ya tenemos 2, que se han quedado un perezoso que nos ha dotado una de las licenciadas de nuestro servicio y se quedan toda la noche, en vez de dormir en el piso fuera, ¿no? Y hay otros que tienen, si hay una salita para las mamás, pero son para las mamás que viven lejos. Hay una salita y se quedan a dormir ahí. Pero igual, ¿no? Hacen más turno que nosotros, porque a cada 3 horas, noche y día, tienen que ir a extraerse. O cuando el bebé ya está en prealta, tienen que ir y darle el seno. Entonces, es complejo, pero sí se puede hacer. Tenemos la posición canguro, que es el contacto piel con piel, la lactancia materna. Nosotros dentro del programa Método Madre Canguro lo tenemos como nutrición canguro. ¿Y cuál es la base de la alimentación? La leche materna exclusiva, ¿no? Con casos excepcionales. Y la alta temprana, como les decía, es una estrategia costo efectiva. Uno de los componentes, si nosotros llevamos a cabo todo esto, es el alta temprana. Entonces, con controles de seguimiento, en eso sí tenemos muchas falencias, con seguimientos diarios o interdiarios. Todavía no hemos llegado a eso porque no tenemos cómo y dónde hacer eso. Les hemos citado a algunas mamás para los turnos de los médicos del equipo, de los facilitadores del equipo, para que los podamos ver, pero algunos no vienen, solo vinieron 2. Entonces es importante el trabajo social. ¿Para qué? Para que vaya a detectar cuáles son los problemas y traerlos o ver cómo están esos bebés, ¿no? A veces los perdemos. Reinstala a la madre en su rol de cuidador principal. Sabemos que la mamá es el cuidador, mamá, papá, en caso de que no esté la mamá. Entonces, independientemente del peso o la edad gestacional, una vez que el niño prematuro de bajo peso esté estable y no necesita un tratamiento adicional, puede permanecer de noche en contacto de piel con piel. Entonces, como ya hemos dicho, hay criterios tanto para la mamá como para el bebé y la familia. Entonces,
Estos doctores, 4 años después, del doctor Martínez y del doctor Navarrete, decidieron fortalecer todo esto, a pesar de que hacían los seguimientos de los bebés cada día, pero ¿quién los iba a cuidar en la casa? Lo que no hacíamos en el hospital, la mamá y el papá. Entonces han empezado a dar conferencias diarias, a capacitarlos a las mamás y a los papás para ver cómo, si no puede lactar el bebé, cómo hacer, y si hay casos de que no respira o se pone cianótico, les dan talleres hasta de reanimación neonatal. Entonces han empezado a fortalecer algunas destrezas que las mamás o la familia ha empezado a adquirir cuando estaba en el hospital, ¿no? Entonces, ya, y lo más importante, han empezado a crear sentimientos de empatía y de calidez entre las mamás y el personal de salud, ¿no? Que es un pilar fundamental. Y como les decía, este método madre canguro ha ido fortaleciéndose cada vez, ha ido avanzando y ahora tenemos, ¿no? Mucho más centros acreditados por la Fundación Canguro de ser el centro de referencia del método madre canguro. Y nuestro hospital, como hospital japonés, uno de los objetivos de dar todas estas charlas es convertirse en un centro de referencia a nivel nacional, departamental y ser acreditados. Entonces, se han ido haciendo diversos estudios basados en evidencias. Las primeras guías y metodologías han sido publicadas por la doctora Charpak, que es la fundadora del método de la Fundación Madre Canguro, ¿no? Entonces, y epidemiólogos, o sea, su centro de investigadores. Hay muchos estudios basados en evidencias. Actualmente también hay muchos más artículos. Entonces, tenemos que tener, ¿no?, la diferencia. Programa Madre Canguro, conjunto de actividades e intervenciones organizadas, realizadas por el equipo de salud, pero dentro de una infraestructura física y administrativa definida. Tenemos que tener un espacio, ¿no?, para hacer el seguimiento de los bebés, como una casita canguro podría ser. Intervención de la madre canguro solo necesita, dice, ¿no?, consiste en una serie de componentes aplicados de una manera sistemática y organizada siguiendo el método. ¿Y qué es el método? Es un sistema de cuidado del recién nacido y igual de bajo peso a nacer que está basado en un protocolo estandarizado. Entonces, cada hospital, cada centro de salud tiene que tener un protocolo y se los va a exigir, un protocolo de acuerdo a las actividades y a las competencias que tengan ustedes. Es decir, que el protocolo de tercer nivel no va a ser lo mismo que del segundo, ni del segundo va a ser lo mismo que del primero, ¿no es cierto? Pero sí tienen que ver mucho en el contacto de piel con piel con los bebés y también de cómo hacer la transferencia en método madre canguro. O como hemos avanzado, algunos han hecho el curso de reanimación neonatal básico. El segundo día nos hemos dedicado exclusivamente a ¿qué? A los cuidados esenciales del bebé pequeño. De ahí también hemos visto algo general del método madre canguro. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, empoderar a la mamá, transfiriéndole la capacidad, confianza y seguridad de la responsabilidad de ser el cuidador principal de su hijo, haciendo sus propios requerimientos físicos y emocionales. Por eso nosotros decimos que en el hospital, mientras está la mamá, debemos ir entrenándola, capacitándola, que sea mano derecha, para cambiarle el pañal, para darle la leche, para ponerle en posición canguro, para hablarle cuando le está dando de la caña. O sea, son muchas cosas, es un complejo que es importante, pero hacer que la mamá sienta de que es el cuidador principal, de que es la persona más importante en la vida de ese bebé, que nosotros solo somos guías y orientamos a qué es lo que debe hacer la mamá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? Ya lo dijimos, ¿no? Todo, la población blanca o la población diana son los menores de 37 semanas independientemente del peso y los de bajo peso al nacer independientemente de la edad gestacional. Lo más antes posible, lo más oportunamente posible, iniciar el contacto de piel. Cuando sea prudente, sea capaz de tolerarlo y cuando no tenga estos signos vitales. Por ejemplo,
que no tenga bradicardia, que no tenga hipoxemia durante la manipulación del niño. O si tiene que pase, dice, ¿no? A veces por la manipulación y la mala posición presenta esto, pero va pasando rápido. Entonces hay ciertos criterios para iniciarlo o para suspenderlo temporalmente, que lo vamos a ir viendo durante todos estos 2 días. La intervención canguro, como dijimos, no reemplaza las unidades de terapia intensiva, sino que las complementa en el cuidado del recién nacido. Entonces, nosotros tenemos un protocolo donde hemos descrito al servicio durante las charlas que nos han dado vía virtual en varios meses. Y todo lo que vamos a ver acá dentro del taller es el programa Canguro, que estos conceptos que son importantes, la intervención, el seguimiento, vamos a ver la posición canguro, nutrición canguro, alta temprana, el seguimiento hasta las 40 semanas y el seguimiento ambulatorio de las 40 al año de edad, ¿no? Ya sabemos de la población cuál es el ámbito de aplicación, pues vamos a tener la aplicación desde la sala de parto, quirófano, pediatría, servicios de neonatología. El personal responsable son todos, ¿no? Incluidos los obstetras y los anestesiólogos, porque con ellos coordinamos y con los anestesiólogos coordinamos en las cesáreas para dónde ponerle los electrodos, ¿no? Les ponen en el hombro o en la espalda para que no interfiera entre la piel del bebé y de la mamá. Auxiliares de enfermería, licenciadas, oftalmólogos, optometristas, audiología, fisioterapia es importante, trabajo social. Tenemos algunos objetivos. El objetivo general es fortalecer esas capacidades técnicas que nosotros tenemos, ¿no? Estandarizarlas de acuerdo a alineamientos que ya existen. Entre los objetivos específicos es promover el contacto de piel con piel. Si yo no digo nada, agarro todavía, estoy atendiendo un parto como estaba atendiendo y no digo, podemos hacer esto, porque tiene estos beneficios, nunca vamos a aceptar. Entonces es promover este contacto piel con piel y humanizar el cuidado integral. Ya tenemos el parto humanizado, inclusive hay normas, pero nosotros no lo estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces es necesario empezar a recordar esas normas y aplicarlo. Promover la lactancia materna, garantizar el entrenamiento y la adherencia de los cuidadores principales para que ellos lo sigan haciendo en el hogar. Empoderar a la madre y a los cuidadores para transferirles de forma gradual esa responsabilidad. Mejorar el pronóstico de vida y propiciar un adecuado desarrollo físico, neurológico, más que todo el neurológico y el psicosocial. Sensibilizar a los profesionales del equipo. Cada uno de nosotros, de nuestro ámbito, nuestro entorno de trabajo, debemos comentarles a nuestro colega, al equipo que tengo de salud, para ir comentando o para ir sensibilizando de a poquito. Todos van a hacer el contacto, todos van a hacer el taller, ¿no? Estamos empezando en esta gestión con hospitales de afuera. Como les decía, los componentes importantes nos vamos a avanzar en la posición canguro, en la nutrición canguro y en el alta temprana. Y al final vamos a tener el seguimiento ambulatorio de todos estos bebés. Teniendo en cuenta las expectativas específicas del nivel de desarrollo, el método madre canguro puede ser utilizado para lograr a la vez uno o varios objetivos, ¿no? ¿Cómo lo utilizan? El método madre canguro, dependiendo de los países, dependiendo del desarrollo. Algunos lo utilizan como complemento a la incubadora, ¿no? Entonces, otros lo utilizan como, no solo como complemento, sino como que la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué permite todo esto? Optimizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos y permite al niño estar con su madre lo más sano posible. Este método es de especial interés para todos los países de mediano ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es no separar a la mamá y al bebé, separación cero. Algunos lo utilizan como un sustituto de la incubadora en aquellos países donde no hay incubadora, ¿no? Porque la incubadora no es el tratamiento del prematuro,
Entonces, introducen esto en esos países para incentivar la lactancia materna, para la mayor producción de leche, para este contacto temprano y para que vaya, mejoren la sobrevida y el neurodesarrollo del recién nacido. En realidad, neonatología requiere un cambio en el paradigma, ¿no?, que concierne al cuidado del recién nacido, de esta población especialmente que es vulnerable. En referencia a la participación y el protagonismo de los padres, debemos pensar en ellos, no desintegrarlos, al contrario, integrarlos para que también participe el papá, no solamente es la mamá. Sabemos que el papá está para ir a la receta, que tiene que producir. No, pero ustedes no han visto la emoción que sienten los papás cuando hacen el contacto de piel con piel. Y últimamente han hecho papás más que mamás, porque como les decía, es un hospital de tercer nivel de referencia. A veces la mamá queda en la terapia intensiva o no puede bajar a hacer eso con el bebé, entonces está el papá. En nuestro servicio hemos tenido casos que ha hecho el abuelo, el hermano mayor, de contacto de piel con piel, previamente indicándole los beneficios y haciéndole tomar el consentimiento informado. Entonces, la introducción del método madre canguro permite este cambio en la práctica, ¿no? En todas las unidades. No solo deben abrir las puertas a los padres, sería ideal también ofrecer un enfoque holístico, ¿no? La integración de los padres, la transferencia de la responsabilidad del cuidado de su hijo durante el tratamiento, para que sigan con esos mismos cuidados cuando se vayan de alta, y el seguimiento que nosotros nos hemos planteado para iniciar es hasta el año de edad, pero lo ideal es, dice, que estamos aumentando. Por ejemplo, la Fundación Canguro ya aumentó a 2 años, 3, 4, y su ideal es hasta los 5 años, donde se ven los problemas que tenemos o que los bebés van a tener cuando están en el pre-nidito o cuando están en primero básico, ¿no? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no sé qué? No sé cuánto. Entonces ahí los encontramos de todas las complicaciones que puede traer la premadurez. Esto, si tienen alguna pregunta, es la parte de introducción.